Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Ali Reyes Martínez y yo les voy a explicar acerca del cuadro de la semana 8 de nuestra actividad, la cual son los modelos económicos. El primer modelo es sustitución de importaciones. Este tiene como característica que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Busca producir internamente los bienes manufacturados y también se creó la Nacional Financiera, la cual es Nafinsa. También priorizaba el crecimiento económico y la estabilidad. Los beneficios que se lograron durante este método fue que Nafinsa, la financiera nacional, se convertía en un banco y este tenía como objetivo el desarrollo industrial de todo el país. También otro beneficio fue un alto crecimiento económico y el dualismo. Este dualismo es un método en el cual coexistían los sectores modernos de la economía con los sectores atrasados. Es decir, se combinaban los dos para poder tener una mejor forma de economía. Las problemáticas es que existía mucha desigualdad económica y favorecía mucho las clases sociales. Es decir, los que tenían una mejor o alta clase social podían tener o eran más aptos para poder tener una economía mejor y más ingresos. En cambio, una clase social baja, pues era muy difícil y como que era una distinción muy enorme entre estas dos clases sociales. También por lo mismo había mucha pobreza y desigualdad entre estos. Las consecuencias en el México actual puede ser que una consecuencia puede ser que el dualismo también, porque se sigue utilizando sectores atrasados, es decir, cuando cambia una administración, el poder a veces que empiezan a utilizar parte de cómo venían trabajando los gobernantes anteriores. Entonces combinan cómo se venía manejando este poder con los nuevos que van ingresando. Entonces combinan los dos para poder seguir con el poder y poder tener una buena economía y poder coexistir entre los dos sectores, tanto el atrasado como el nuevo. Desarrollo estabilizador. Bueno, una característica del desarrollo estabilizador es el aumento de la desigualdad, inicio con alta tasa de crecimiento, niveles bajos de endeudamiento y una inflación controlada. También en 1961 se creó una reforma fiscal y existía una estabilidad y crisis económica. Una característica es, como ya se menciona, se realizó una reforma fiscal, hubo un notable crecimiento económico, pero un muy poco desarrollo en el país. Las problemáticas que yo encuentro en este método es que la distribución del ingreso en el país mostraba signos de deterioro, financiamiento de proyectos de desarrollo mediante el endeudamiento. La Guerra Fría se desvió hacia la región de Latinoamérica, oposición de las élites económicas en el país, anticomunismo, quienes se resistían a la reforma fiscal que se había creado en 1961, un déficit fiscal que duró una década de 1950 a 1960, la deuda pública que igual creció muchísimo por el tema de endeudarse para realizar proyectos y crear un desarrollo en el país, y con lo mismo se tuvo una inestabilidad económica. Las desventajas que yo veo en el México moderno es que todavía seguimos con una desigualdad, aún no se liquida la deuda externa que tuvo el país y el gobierno está dividido por los partidos políticos. El, el método de milagro mexicano se caracteriza por el periodo de alto crecimiento económico. Este tuvo una estabilidad macroeconómica en donde las variables económicas se encuentran en equilibrio. Va de la mano con el desarrollo estabilizador, exactamente fue casi a la par en los mismos años. Entonces nada más el milagro económico fue un lapso chiquito de tiempo en donde el crecimiento económico fue alto. De ahí no encuentro alguna problemática. Y desarrollo compartido. Esta etapa se caracteriza porque fue la etapa que
que estuvo durante el gobierno de Echeverría. Él intentó implementar la reforma fiscal y redistribuyó equitativamente el ingreso y potenció el mercado interno. Un beneficio que se logró durante esta época es que se lograron rescatar todas las empresas que estaban en quiebra y hubo con un gasto público de manera significativa que fue de un 20% a un 30%. Se tuvo una expansión del gasto público y se combinó el uso de la deuda externa y la creación de dinero de tipo de cambio, generando la crisis de balanza de pagos de la primera generación. La problemática es que aumentó el gasto público, una deuda pública que duró una década, de 1960 a 1970, crisis económica y financiera, hubo también una crisis petrolera y con lo mismo también hubo un aumento de deudas. La moneda se devaluó en 1976. También con esto hubo una afectación en los precios internos, estos fueron muy elevados y hubo unas dificultades en la gestión macroeconómica, por lo mismo hubo escasez de recursos y las empresas mexicanas no querían pagar impuestos altos. Las consecuencias que yo veo en el México actual es que las reformas fiscales implementarían intereses y altos niveles de impuestos. Estos hasta la fecha, y cada año, cada administración nueva, estas reformas fiscales se editan y hacen que aumenten más los impuestos. También la devaluación de la moneda fue gracias a la deuda externa, que hasta ahorita la moneda está muy devaluada, y altos niveles de costo de materia prima. Hasta la fecha los materiales están muy altos, muy elevados, y esto hace que tanto los agricultores y todas las personas que utilicen estos materiales sea muy difícil acercarse a ellos, y por lo mismo es que también ellos tienen que aumentar sus precios en sus productos. El neoliberalismo es una ideología política económica y esta ayudó a tener el libre mercado. El beneficio es que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Estas priorizaban el sector privado y reducían la intervención del Estado en la economía. También hubo la libertad del emprendimiento. Una problemática es bajos índices de crecimiento económico y mayor inflación. Y ahorita la problemática que encuentro en el México actual es que al querer priorizar el sector privado, quieren vender los recursos propios que tiene el país y los recursos naturales, es decir, como la energía eléctrica, la luz, el gas, el petróleo, la minería y el agua. Y tenemos por último la transición democrática. Esa transición se aperturó durante el sistema político mexicano y fue el fin de dominio hegemónico de un solo partido. En esta época se creó las instituciones electorales autónomas, que fue en ese entonces el IFE, me parece. Fue también un fortalecimiento de los derechos humanos, la adopción de una nueva constitución, la cual fue en 1957. Y también una consecuencia fue que sigue la desigualdad económica y social, desconfianza de la ciudadanía ahora con el gobierno y fallas en el sistema. Que cuando hubo la primera elección decían que hubo fallas en el sistema cuando se empezaron a checar cuántos votos eran. Y ahorita las consecuencias en el México actual es que la ciudadanía sigue teniendo desconfianza con el gobierno hasta el momento. Hasta el momento siguen habiendo fallas en el sistema. Y ahora los partidos políticos se pelean entre sí para poder tener una candidatura. Es decir, que hay veces que hacen no es un juego limpio entre ellos para poder ganar, y salen toda la ciudadanía afectada, porque como sabemos, en muchos lugares hay compra y venta de votos. Entonces ahora las personas ya no se van con el mejor postor, sino con el que les da más. Y bueno, creo que es el último método de economía, y muchas gracias.